Hola a todos y bienvenidos a este análisis especializado, donde desglosaremos un caso real y sumamente común en el mundo del comercio exterior. El comercio exterior es un fenómeno sumamente volátil, por lo cual analizar casos realistas comprende una mayor posibilidad de entender su funcionamiento y sus retos en la práctica diaria. Para ponernos en contexto, analizaremos el caso de la empresa global Agroexport, SADSB. Esta compañía se dedica a importar tractores provenientes de Canadá y lo hace al amparo del TEMEC, también conocido como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, buscando aprovechar los beneficios arancelarios que este tratado ofrece. Todo parece rutinario hasta que llegamos al momento clave, el despacho aduanero. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley Aduanera, el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional. En este proceso, la mercancía de Agroexport es seleccionada para reconocimiento aduanero, lo que coloquialmente conocemos como semáforo rojo. El artículo 43 de la misma ley establece que el reconocimiento consiste en el examen físico y documental de las mercancías, y es justo aquí donde surge el problema. La autoridad aduanera observa diferencias entre la mercancía física, es decir, los tractores, y la información que fue declarada en el pedimento aduanal. Este hallazgo detiene el proceso y enciende las alarmas para la empresa, ya que el pedimento es el documento oficial que ampara la legal estancia y tenencia de la mercancía. A partir de este momento, el futuro de los tractores y la empresa depende de cómo se clasifique esta discrepancia, según la legislación mexicana. El análisis de este caso nos permite identificar tres perspectivas diferentes sobre cómo podría desarrollarse el procedimiento aduanero. A partir de este punto, considerando tanto disposiciones a la ley aduanera como las reglas de origen establecidas en el TEMEC, a continuación exploraremos el primer escenario posible, que resulta ser más favorable para la empresa importadora. Retomando el punto en este primer escenario, abordaremos la situación desde una perspectiva optimista, pero estrictamente legal. Una primera postura considera que las diferencias encontradas durante el reconocimiento aduanero no son producto de dolo o contrabando, sino que puede tratarse únicamente de errores administrativos o de captura en el llenado del pedimento. La ley aduanera es clara en este aspecto y a través de su artículo 89 permite la rectificación de los datos del pedimento bajo ciertos lineamientos, siempre y cuando no se modifiquen campos que alteren gravemente el régimen o la base gravable de forma injustificada. Si la empresa Agroexport SADCB logra demostrar que la inconsistencia es un simple error de transcripción, como un dígito equivocado en el número de serie de un tractor, y presenta la documentación correcta de manera oportuna, la situación tiene solución. Aquí entra en juego el capítulo número 5 del TEMEC sobre procedimientos de origen. Si la empresa logra comprobar aprovechosamente el origen canadiense de la mercancía mediante la certificación de origen válida, la autoridad aduanera podría autorizar el despacho sin imponer sanciones mayores. Es probable que se aplique una multa menor por datos inexactos, contemplando en los artículos 184 y 185 de la Ley Aduanera, pero lo más importante es que la empresa conservaría el trato arancelario preferencial del TEMEC. En este contexto, el importador podría retirar los tractores del recinto fiscalizado y concluir el procedimiento de manera favorable, manteniéndose en sus costos logísticos y fiscales dentro del presupuesto. Sin embargo, no todos los errores son tan sencillos de subsanar, y es fundamental estar preparados para un escenario donde las pruebas de origen no convenzan del todo a la autoridad. Efectivamente, no siempre se corre con la misma suerte, y eso nos lleva a la segunda opinión sobre este caso. ¿Qué sucede si la autoridad determina que la información no es suficiente o hay un problema con la certificación? En este escenario se plantea que,
aun cuando Agroexport S.A. de CB no logre acreditar el origen preferencial de la mercancía o la certificación del TEMEC sea rechazada por no cumplir con el capítulo 5 del tratado, esto no impide necesariamente la importación de los tractores al territorio nacional. Lo que ocurre aquí es un cambio drástico en la base gravable y en las obligaciones fiscales de la empresa. La autoridad aduanera negaría los beneficios arancelarios previstos en el TEMEC, lo que significa decir adiós a la tasa preferencial o exenta. A pesar de esto, permitiría el despacho de las mercancías, siempre y cuando la empresa cubra el total de los impuestos correspondientes como si importara de un país sin tratado. Esto implica pagar el Impuesto General de Importación, el IGI. De acuerdo con la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conocida como LIGIE, además se deberá cubrir el 16% del impuesto al valor agregado según la ley del IVA, el derecho de trámite aduanero y cualquier otra contribución aplicable. Por si fuera poco, al haber una omisión inicial, el Código Fiscal de la Federación entra en acción, requiriendo el pago de actualizaciones y recargos por las contribuciones que debieron pagarse al momento de presentar el pedimento. De esta forma, la mercancía podría finalmente retirarse del recinto fiscalizado e ingresar al país, pero representando un impacto económico mucho mayor y no planificado para el importador, elevando considerablemente el costo final de los tractores. Pero debemos advertir que existe un tercer escenario, uno más estricto y punitivo, que se activa cuando las irregularidades rebasan el simple ámbito administrativo o de preferencia arancelaria. Y es precisamente ese tercer escenario el que toda empresa importadora quiere evitar a toda costa. Finalmente, esta tercera postura sostiene que si las inconsistencias detectadas durante el reconocimiento aduanero son de mayor gravedad, las consecuencias legales escalan rápidamente. Estamos hablando de diferencias importantes entre la mercancía física y el pedimento, presentación de documentación falsa, errores graves en la clasificación arancelaria que impliquen elusión de regulaciones y restricciones no arancelarias o la total imposibilidad de acreditar la legal estancia de los tractores. Ante esto, los artículos 150 y 151 de la ley aduanera facultan a la autoridad para iniciar de inmediato un procedimiento administrativo en materia aduanera, o mejor conocido por sus siglas como PAMA. Como primera consecuencia de este pedimento, procederá el embargo precautorio de la mercancía. Esto significa que los tractores quedarán inmovilizados y retenidos dentro del recinto fiscalizado, impidiendo absolutamente su retiro hasta que concluya el procedimiento y se dicte una resolución. Durante este tiempo, la empresa Agroexport tiene un plazo legal para presentar pruebas y alegatos a su favor. Sin embargo, dependiendo de la resolución final dictada por la autoridad, la empresa podría enfrentar multas severas tipificadas en el artículo 176 y 178 de la ley aduanera, el pago forzoso de todas las contribuciones omitidas al comercio exterior y, en el peor de los casos, la pérdida definitiva de la mercancía, la cual pasaría a ser propiedad del fisco federal si se confirma la infracción. A manera de conclusión, al evaluar estas tres perspectivas, podemos afirmar que todas coinciden en un punto fundamental: el estricto cumplimiento de la documentación aduanera, la correcta declaración en el pedimento y la comprobación impecable del origen de las mercancías son los elementos que determinan el éxito o el fracaso de una importación. La resolución de este caso puede variar un despacho exitoso conservando los beneficios del TEMEC, pasando por un encarecimiento logístico por pérdida de preferencias hasta llegar a la imposición de sanciones severas y el embargo derivado de un PAMA. Todo dependerá de la gravedad de las irregularidades detectadas y de la capacidad jurídica y administrativa de Agroexport para solventarlas conforme a la rigurosa legislación mexicana vigente. Agradecemos su atención en este análisis y esperamos que esta información sea de gran utilidad para sus futuras operaciones de comercio exterior.